Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, resguardados en su casa. Ayer ya tuvimos una pequeña charla con respecto a cómo se van a hacer los videos, espero que haya quedado todo claro. Lo que vamos a ver el día de hoy, como se los mencionaba ayer, ya es la última parte del bloque. Sí sé que avanzamos muy rápido y esta parte fue un poquito así muy rápida, pero bueno, lo que ya queremos es pues, terminar para ya que podamos relajarnos todos. ¿De acuerdo? Lo que vamos a ver en este video es, espero verlo en un solo video, es la prueba del teorema de Gauss, el cual nos establece lo siguiente. Si recordarán, nosotros en el bloque pasado estábamos trabajando con integrales de línea y calculábamos integrales y toda la cosa, pero había unas curvas en las cuales estaban, que nosotros llamábamos como curvas cerradas, es decir, nosotros calculábamos una integral sobre una curva que llamábamos gamma y bueno, esta curva pues obviamente podía hacer cosas muy extrañas, sobre por pedazos, etcétera, toda la teoría que ahí le dijimos, ¿de acuerdo? Pero habíamos quedado que en caso de que esta curva gamma fuera así y en algún momento regresara a donde empezó, significaba que era una curva cerrada, ¿de acuerdo? Y para hacer diferencia de eso, pues bueno, lo que hacíamos era escribir un pequeño círculo allá dentro de la integral, indicando que era una curva cerrada, ¿de acuerdo? Así, igual, del mismo modo, para superficies, nosotros dimos la intuición y no la intuición, dimos la idea de superficies, dimos la definición de superficies y vimos incluso varios ejemplos. Pero en ningún momento mencioné que no hubieran superficies, así como las curvas cerradas. Entonces, supongo que se imaginarán qué es lo que significa una curva, una superficie cerrada, aunque sí vimos un ejemplo, no lo dijimos como tal. Una superficie cerrada es aquella que, ¿cómo decirlo? Pues es aquella que encierra todo un conjunto. Por ejemplo, la esfera. La esfera es una superficie cerrada, ¿de acuerdo? Otro conjunto que puede ser una superficie cerrada es el cubo completo. ¿De acuerdo? Nosotros habíamos visto una curva en la cual únicamente considerábamos tres caras. Si recuerdan cuando dimos la definición de superficie, que me acuerdo, si mal no recuerdo, era la tapa de abajo, esta de izquierda y esta de atrás. Pero si yo considero todas las caras, perdón, y cierro esas, o sea, si las junto todas, esto también es considerada una curva cerrada. Entonces, el teorema de Gauss se aplica justamente en ese tipo de superficies, aquellas que son cerradas. Por ejemplo, una curva cerrada, una superficie cerrada, nosotros habíamos trabajado con cilindros, en la cual habíamos considerado esto que era el cuerpo de cilindro. En algún momento creo que también consideramos como una superficie si le agregáramos una tapa, pero si yo le agrego la tapa de abajo, en teoría la estoy cerrando, o sea, ya no hay manera de poder entrar de afuera de la superficie hacia adentro sin tener que atravesar por el conjunto. Esa podría ser una manera de pensarlo. Una superficie cerrada, si yo tengo un punto y para poder llegar adentro de la superficie tengo que atravesar justamente por un puntito, ¿de acuerdo? O sea, si yo tengo un punto en el centro del cubo y tengo un punto por fuera del cubo y yo quiero llegar a él, pues en algún momento tendría que atravesar por el conjunto. Esa es una idea intuitiva de lo que podría ser una superficie cerrada. Entonces, por ejemplo, un cilindro, si yo le tomo la tapa, todo el cuerpo, la tapa de arriba y tomo un punto de afuera y un punto de adentro, obviamente yo puedo llegar de aquí a acá sin necesidad de pasar por esta, que es justamente por abajo. Pero si yo le agrego la tapa de abajo, entonces ya no habrá manera de hacerlo. Habrá un momento en donde yo cruzaré por esa superficie. Entonces, esa podría ser una buena idea de cuando nosotros podemos decir que es una superficie cerrada. ¿De acuerdo? Y lo que nos dice el teorema de Gauss es justamente qué pasa o cómo puedo calcular integrales de superficie en caso de que mi superficie sea cerrada. Y al igual que antes, la manera en cómo se denota es colocando la integral sobre un campo vectorial, una superficie que es cerrada, y en el caso de que sea cerrada, generalmente se pone una pequeña circulito ahí. ¿De acuerdo, muchachos? Pero bueno, el teorema de Green dice que si yo quiero calcular una integral de superficie de un campo vectorial con respecto a una superficie que es cerrada, entonces esto sería lo mismo que calcular la integral sobre la divergencia del campo con respecto a V. Recuerden que V es el volumen, entonces aquí ya tendría una integral triple. Y la relación entre estos dos conjuntos es que justamente es la superficie cerrada y omega es todo lo que está dentro de esa superficie, ¿de acuerdo? O sea, tomado ya todo relleno. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, repito, S es la superficie que es cerrada y omega es justamente todo lo que está encerrado, o sea, todo el relleno, ¿de acuerdo? Esta es como la cáscara, estas son como todo el jugo, toda la fruta de una naranja, si lo quieren pensar así, ¿de acuerdo? Pero esta igualdad se mantiene salvo una condición, y la condición es que la parametrización que nosotros demos para esta superficie debe ser inyectiva en el interior, o sea, solamente puede ser igual en algunos puntitos de la frontera. Aquí la frontera sí es frontera de siempre. Y que además los vectores normales que me genere esta superficie, esta parametrización, deben de apuntar hacia afuera del conjunto, hacia afuera de la superficie. Es decir, por ejemplo, aquí
afuera de la superficie significa que si yo tengo un punto aquí, afuera significa que el vector que me vaya a generar la parametrización que yo tengo debe de apuntar hacia arriba. Si yo tuviera un punto que estuviera sobre esta parte, esto de aquí significa que debe de apuntar hacia acá. Si yo tuviera un punto que estuviera en la tapa de abajo, que apunte hacia afuera de la superficie, pues significa que vaya hacia abajo. O sea, es como que los está repeliendo los vectores normales. ¿De acuerdo, muchachos? En el caso del cubo, pues por ejemplo sería aquí hacia arriba, aquí sería hacia la izquierda, aquí sería hacia enfrente, la tapa que está aquí de costado sería hacia acá, un punto de aquí abajo sería hacia esta parte. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, en la cara de atrás, un punto donde aplicaría, bueno, que diga como que expulsa o que saca todos los vectores normales, pues significaría que va en esta dirección. ¿De acuerdo, muchachos? No se preocupen ustedes cuando hagan la parametrización. Recuerden que la diferencia entre esto y los vectores hacia el otro lado, o sea, por ejemplo, si a mí me llegara a quedar una parametrización en donde los vectores, por ejemplo no me apunta hacia arriba, sino me apunta hacia abajo, no me preocupo. Hago la integral con esta parametrización que me da estos vectores y después le cambio con un signo menos. Y esa propiedad ya la habíamos visto antes. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, esto es lo que básicamente dice el teorema de Gauss. ¿De acuerdo? Que si yo tengo una integral sobre el conjunto, una superficie que es cerrada, entonces esa integral de superficie sobre una superficie cerrada es igual a la divergencia del campo sobre todo el interior del conjunto. ¿De acuerdo? Y la prueba es muy parecida a lo que hicimos en el teorema de Green, en el cual distinguimos o hicimos la prueba para ciertos casos en especial. Aquí también lo vamos a hacer. No se preocupen, aplica en todos los ejemplos que seguramente ustedes se van a encontrar, entonces no pasa nada. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces déjenme borrar esta parte para empezar con la prueba. Va a ser no tan larga como el teorema de Stokes, no van a ser tantas cuantitas, pero sí alguno que otro detallito sí nos vamos a encontrar. ¿De acuerdo? Entonces déjenme borrar esta parte. Esto lo voy a borrar porque igual lo necesito en algún momento por espacio, pero bueno, vamos a empezar. Lo primero que hay que hacer es, bueno, yo sé que mi F es mi campo vectorial que toma definición sobre, bueno, que va de R3 a R3, entonces, como todo buen campo vectorial que va de R3 a R3, significa que tengo tres funciones coordenadas, que generalmente la habíamos puesto como F1, F2 y F3, solo por ser práctico y para poder imitar un poquito lo que hicimos con Green, le voy a poner P a la primera coordenada, Q a la segunda función coordenada y R a la tercera función coordenada. ¿De acuerdo? Y entonces lo primero que vamos a hacer es la parte izquierda. A ver qué nos queda y vamos a hacer un pequeño truquito. Entonces, por otro lado, de aquí tendríamos, si yo estoy diciendo que F es igual a P, Q y R, la divergencia de mi campo, si recordarán, es la parcial de esta con respecto de X, la parcial de esta con respecto de Y, más la parcial de esta con respecto de X. Entonces aquí quedaría la parcial de P con respecto de X, más la parcial de Q con respecto de Y, más la parcial de R con respecto de la Z. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, si yo estoy diciendo que la divergencia es la suma de estas tres funciones y yo quiero calcular esta parte, entonces de aquí tendríamos que la integral de sobre conjunto omega de la divergencia de mi campo vectorial con respecto al volumen, pues si la divergencia es la suma de estas tres funciones, pues entonces la integral de esta suma pues es la suma de las integrales. Ahí estoy ocupando una propiedad de integrales. Entonces aquí quedaría la integral sobre el conjunto omega de la parcial de P con respecto de X, pues vamos a integrar respecto al volumen, más la integral sobre el conjunto omega de la parcial de Q con respecto a Y, y vamos a integrar con respecto al volumen, más la integral sobre el conjunto omega de la parcial de R con respecto de Z, y también vamos a integrar respecto al volumen. ¿De acuerdo, muchachos? 9 minutos. Ok, vamos bien en el tiempo. Ok, entonces ya llevamos esa parte, no olviden esto porque lo vamos a ocupar en algún momento. Ahora vamos a dar paso a esta parte, ¿de acuerdo? Y siguiendo esto que hicimos aquí. Entonces, déjenme ver si es eso. Sí, ok, entonces lo siguiente que vamos a hacer es, me voy a fijar otra vez, estoy diciendo que la F, por un lado, estoy diciendo que es igual a estas sumas, en la cual estoy consiguiendo la parte izquierda, de momento, todavía no he hecho muchas cosas, y ahora lo vamos a hacer un poquito con la parte derecha. Entonces la F, yo sé que la F tiene estas tres funciones coordenadas, y el truco que vamos a hacer aquí es muy parecido a lo que hicimos con Green, que fue descomponerla, una función de un campo vectorial, como tres campos vectoriales, es decir, esta P, Q y R la vamos a descomponer como P, 0, 0, más 0, Q, 0,
más 0,0, r. ¿De acuerdo? Y entonces aquí tendríamos, ocupando un poquito lo que hicimos aquí, pero ahora con respecto a las integrales de superficie, pues acá tendríamos que la integral de superficie sobre el conjunto S de F tendría que ser igual, bueno, con respecto a la parametrización que aún no damos, tendría que ser igual a la integral sobre la misma superficie de P, 0,0 con respecto de la parametrización, más la integral con respecto a la superficie de 0,Q,0 con respecto de sigma, más la integral sobre la superficie S de 0,0, r e integral con respecto de sigma. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, por un lado habíamos conseguido la suma de estas tres, que era la parte izquierda. Por otro lado, haciendo este pequeño truco con el cual separábamos nuestro campo vectorial como tres campos vectoriales, y al calcular la integral sobre esta suma, pues obviamente se distribuye. Y entonces, la parte izquierda, si se dan, perdón, la parte derecha en esta igualdad, también me quedaron tres integrales de superficie. La parte izquierda, en esta igualdad que yo quiero probar, también me quedaron tres integrales, pero ahí con respecto al volumen. Y entonces, lo que vamos a demostrar nosotros, que espero ya supongan lo que vamos a hacer, es probar que esta integral, esta que aparece aquí, que es la primera con respecto de P, coincide con esta que tenemos aquí. Vamos a probar, bueno, se tendría que probar, o esa es la idea, probar que esta que tengo aquí coincide con esta que tengo aquí. ¿De acuerdo? Porque ahí está la Q. Y análogamente, pues también uno esperaría que esta parte y esta parte coincidan. ¿De acuerdo? Obviamente no vamos a hacer las tres porque si no, no me alcanza ni el tiempo del video, ni el tiempo, ni el espacio del pizarrón para poder hacerlo. Pero la prueba, la que nosotros vamos a demostrar es justamente que esta integral con respecto al volumen coincide con esta que yo tengo aquí. ¿De acuerdo? Las otras dos son muy parecidas. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces es justamente lo que vamos a hacer y es con lo que vamos a empezar. Realmente la prueba no es muy difícil. Repito, esto es lo que vamos a probar. Voy a ponerlo aquí. Es lo que vamos a mostrar. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, aquí antes de seguir, déjenme poner una pequeña línea divisora. Antes de seguir, me gustaría hacer ahora ya la distinción de cómo es que vamos a elegir a nuestra región sobre la cual vamos a demostrar esta igualdad. Recuerden que nosotros habíamos visto en el teorema de Green, cuando ocupábamos la demostración, habíamos supuesto que el conjunto en el cual estaba definido mi campo vectorial se podía escribir como regiones de tipo 1 y de tipo 2. Aquí vamos a hacer algo muy parecido, nada más que aquí como estamos trabajando en R3, significa que nuestro conjunto omega, que es de orden medible, lo vamos a suponer como de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. Si alguien no recuerda lo que significan estos que sea de tipo 1, tipo 2 y tipo 3, recuerden que se los puse en las notas cuando estábamos trabajando con notas. Entonces, si quieren, pónganle pausa al video, vayan a buscarlas y ahorita regresan. Entonces, voy a esperarme tantito. Ok, entonces, ya supongo que vieron qué es lo que significa que una región de omega sea de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Entonces, aquí lo vamos a escribir. Entonces, vamos a suponer que omega es una región, es de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El hecho de garantizar que sea de los tres tipos nos va a ayudar a poder demostrar estas tres igualdades. Repito, nosotros únicamente vamos a hacer esta, pero bueno, el hecho de suponer que sea de tres tipos nos va a ayudar para poder mostrar nuestras tres igualdades. Pero bueno, la que me interesa ahorita y es justamente para la cual nos va a servir, nos va a ayudar, mejor dicho, también servir para poder probar esta igualdad, es el hecho de que nosotros digamos que omega es de tipo 1. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, voy a escribir aquí la definición, aquí a la derecha, el hecho de que omega sea de tipo 1, y voy a hacer más o menos un dibujito de lo que significa esa parte. ¿De acuerdo? Entonces, tipo 1, omega tipo 1, significa, significa que omega es una colección de puntos en R3, X, Y y Z, en los cuales la primera coordenada puede estar en un conjunto que es de tipo 1 o tipo 2, y la tercera coordenada, que es la Z, está atrapada entre dos funciones. Las dos funciones que dependen de las primeras dos variables. La primera variable la voy a poner alfa de X y de Y, y la segunda función la voy a pedir en términos de beta de X y de Y.
¿De acuerdo? O sea, las primeras dos coordenadas viven en un conjunto de tipo 1 y tipo 2 porque estamos en R2. Y la segunda condición es que la z, que es la tercera coordenada, está atrapada entre dos funciones continuas. ¿De acuerdo? Voy a intentar hacer aquí un pequeño dibujito de lo que eso significa. Entonces, nosotros estamos trabajando en nuestro conjunto omega en R3. Entonces voy a dibujar un pequeño espacio de R3. Así, pequeñito. Entonces, la primera parte, el hecho de que nos diga que x, y está en un conjunto D, bueno, en un conjunto en R2, significa que el conjunto D que yo voy a elegir está aquí. ¿De acuerdo? Y entonces, ok, aquí es donde está este conjunto D, es en el cual está definido, en donde están viviendo las primeras dos coordenadas. La tercera coordenada está viviendo entre dos funciones que son continuas. Repito, alfa y beta se consideran continuas en nuestra definición de que una región sea de tipo 1. Entonces, por ejemplo, la alfa la voy a dibujar con color amarillo y la beta la voy a dibujar con color amarillo. ¿De acuerdo? Entonces, la alfa es una función, la voy a poner aquí, que toda esta parte de aquí abajo, aquí lo encierra. Y esto que estamos aquí dibujando como entre pequeños bordes, esta parte, muchachos, es la gráfica de alfa. ¿De acuerdo? La segunda, que sería la beta, y les comentaba yo, o lo voy a dibujar en verde, pues significa que es otra función que también está definida sobre este conjunto. ¿De acuerdo? No necesariamente es igual a esta, obviamente. ¿De acuerdo? Y pues bueno, esta parte que yo tengo aquí en la parte de arriba, esto de aquí es la gráfica de la función beta. Y entonces toda mi región omega es todas aquellas ternas x, y que están atrapadas en todo este conjunto. ¿De acuerdo? O sea, es como una especie de cilindro en la cual la tapa de arriba es la gráfica de beta, la tapa de abajo es la gráfica de alfa. Así lo pueden pensar si quieren. ¿De acuerdo? Esto es mi conjunto omega. ¿De acuerdo, muchachos? Y es la superficie sobre la cual, o sea, todo el contorno, junto con la tapa de arriba, que es la gráfica de beta, junto con la tapa de abajo, que es la gráfica de alfa, todo eso es mi conjunto omega. ¿De acuerdo? Y la superficie S sobre la cual vamos a calcular la integral de superficie, para ganar la redundancia, pues es justamente la superficie que es la tapa de arriba, la tapa de abajo y todo el cuerpo. Omega es eso y todo lo que está dentro, todo el relleno. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, bueno, vamos a empezar con esa parte. Lo primero que vamos a hacer para probar esta igualdad es vamos a trabajar primero sobre este de aquí. Entonces, observen lo siguiente. Primero, lo que tenemos es lo siguiente. Primero, la integral sobre omega de la parcial de R con respecto de Z y respecto al volumen. Pues bueno, el hecho de que yo la integre con respecto al volumen significa que voy a tener tres coordenadas. ¿De acuerdo? Nosotros habíamos supuesto que omega era de tipo 1 y el decir de tipo 1 significa que esto ocurre. ¿De acuerdo? Entonces significa que las primeras dos coordenadas, que serían la X y la Y, estamos trabajando sobre el conjunto D. ¿De acuerdo? Y la tercera integral, que es la primera que vamos a hacer, pues aquí vamos a calcular la parcial de R con respecto de Z. Y según el orden como nosotros acomodamos esto, significa que la primera es con respecto de Z y la segunda puede ser ya alternativamente entre X y Y. ¿De acuerdo? Entonces, para no cambiarle, voy a poner el A. ¿De acuerdo? Repito. Nosotros sabemos que el conjunto omega es de tipo 1. Las primeras dos coordenadas, que es cuando voy a integrar estas dos, que serían el de X y el de Y, yo no sé qué orden llevan, porque únicamente lo que puse es que X y Y pertenecen a esta parte, que es justamente lo que estoy dibujando aquí. ¿De acuerdo? Entonces, pero yo sí sé, o sea, yo aquí no sé qué orden llevan la X y la Y, pero yo sí sé que la primera que voy a integrar es con respecto de la Z, por eso es que la pongo ahí, ¿de acuerdo? Y según la construcción o según la condición que le pido a la Z, significa que la Z está atrapada entre alfa de X y alfa de Y. Entonces, aquí yo sí sé que la coordenada, la Z, se mueve entre alfa de X y Y entre beta de X y Y. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, bueno, aquí, y esta parte que yo puse como DA, pues simplemente significa que voy a integrar respecto del área, y es con respecto del área porque ya me quedarían únicamente dos integrales. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, bueno, aquí lo que vamos a hacer es ocupar, una vez que ya vimos esta parte, vamos a ocupar el teorema integral, el teorema de la función, el teorema fundamental del cálculo, para poder determinar esta parte. Si recuerdan, aquí estamos calculando una derivada de una función con respecto de la variable z, y después estamos calculando la integral con respecto a la misma variable.
Y entonces, según el teorema fundamental del cálculo, me dice que la integral definida desde A hasta B de f' de t con respecto de t, pues esto es lo mismo que f de b menos f de a. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos decía el teorema fundamental del cálculo. Cuando yo derivo con respecto a una variable y después integro con respecto a la misma variable, pues es justamente esta parte. Y entonces, si lo voy a ocupar aquí, significa que aquí me va a quedar la función original, que es la r, valuada de aquí y acá. ¿De acuerdo? Entonces, yo sé que la r la tengo que evaluar de aquí y acá, pero tomen en cuenta que la r es una función. P, Q y R son funciones que toman valores en R3 y el hecho de que sean coordenadas significa que van a los reales. Es decir, lo único que quiero llegar con esta parte es que la r, la función r, tiene 3 variables. Entonces aquí me quedaría la x y la y que todavía no ocupo, perdón. Aquí me va a quedar, perdón, la doble integral, que es la que todavía no he resuelto, con respecto al conjunto D en el cual estoy integrando. Acá me quedaría 21 minutos. 21 minutos, ok. La función R evaluada de X, Y. Y ahora sí, la Z es la que estoy considerando, que es la que estoy cambiando porque fue la que yo integré. Entonces, como la tercera es la Z, hay que evaluar en estos extremos. Entonces aquí me quedaría beta de XY menos R de XY, que son las variables que aún no consigo, que aún no integro. Y la última parte, que sería la tercera en la Z, que yo estoy evaluando, pues sería con el extremo inferior. Aquí me quedaría alfa de X de Y. Y estamos integrando respecto de la E. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, esta parte, esta igualdad que aquí llegamos, va a ser muy importante para lo que viene después. Entonces, voy a escribirla y la voy a resaltar. Permítanme tantito. Esta parte es muy, muy importante. Todo esto de aquí. De aquí hasta acá. Esto me interesa, que fue con lo que yo empecé. Y esto es como lo que me quedo, que fue con lo que yo terminé. La parte de medio sí nos ayudó, gracias por todo. Pero lo que me interesa es justamente estas dos. La parte de medio nada más fue para argumentar por qué esta parte y esta parte son iguales, ocupando el teorema fundamental del cálculo. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, bueno, hasta aquí espero que vaya todo claro. Recuerden que si tienen alguna duda me pueden consultar en los comentarios. Ok, la primera parte ya quedó. Esta de aquí ya la escribimos de otra manera y vamos ahora a trabajar sobre esta región. ¿De acuerdo? Si yo quiero calcular la integral de superficie sobre esta de aquí, déjenme hacer una pequeña división. Si yo quiero calcular la integral de superficie, perdón acá, sobre este campo vectorial, yo ya sé que tengo que calcular primero una parametrización para S. Recuerden que S, la región S sobre la cual estamos trabajando, es justamente todo esto de aquí, toda la cáscara de este conjunto, que decíamos yo, es la tapa de arriba, es la tapa de abajo y es todo el cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a calcular la parametrización para esta parte. Voy a borrar esto, porque yo creo que no lo necesito, y poder ocuparlo aquí y llegar a la demostración completa sin borrar tanto. ¿De acuerdo? Entonces, voy a borrar esto. Permítanme. Ya saben, ustedes tienen el lujo del tiempo, entonces, ya. Okay. Voy a borrar esta parte. Ok, y me voy a quedar con el dibujito que nosotros tenemos aquí. ¿De acuerdo? Posiblemente la parte de abajo igual ya no la necesito, ya veremos durante la demostración si nos funciona o no. Vamos a tratar de parametrizar esta superficie. ¿De acuerdo? Tomen en cuenta que esta superficie tiene 3 partes. Tiene la tapa de arriba, que es la gráfica de beta, la tapa de abajo, que es la gráfica de alfa, y todo el cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, vamos a tomar a S, a mi superficie S, la vamos a separar en 3 partes. La primera parte, déjame ponerlo en blanco, mejor. Mi superficie S. La primera parte va a ser la tapa de abajo, a la que vamos a llamar S1. Toda la parte de aquí abajo, toda la tapa de aquí abajo, chicos. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a llamar S1. Vamos a llamar después a S2 a todo el cuerpo, o sea, todo esto de aquí. Repito, solo en la cáscara, no está relleno. Eso va a ser S2. Esta parte es S2. Y por último, como ya supongo se lo están imaginando, todo esto, o sea, toda la tapa de arriba, que sería la gráfica de beta, a eso lo llamaremos S3.
¿De acuerdo? Entonces nuestro objetivo, dado que nosotros queremos calcular esta integral de superficie, necesitamos calcular una parametrización para cada una de estas. La parte de abajo y la parte de arriba no tengo problema, porque si recuerdan, nosotros ya dimos parametrizaciones para las gráficas de funciones. La tapa de abajo es una gráfica, la tapa de arriba es una gráfica que dijimos se llamaba S2. El único problema que tendremos que determinar es una parametrización para todo el cuerpo. ¿De acuerdo? Y ya veremos qué sucede. Entonces, la parte de arriba, recuerden, S1 es la gráfica de alfa. Y entonces, retomando un poco los videos que ya hicimos y el trabajo que ya hicimos en aquel entonces, ya dimos una parametrización para esta. De hecho, la vimos como sigma 1, en la cual dijimos, pues es x, y, ¿de acuerdo? Donde x, y igual a x, y, estas dos se mantenían fijas, y la tercera era justamente alfa de xy, ¿de acuerdo? Esta era una parametrización para la tapa de abajo. En anteriores videos ya calculamos la parcial con respecto de x, la parcial con respecto de y, calculamos el vector normal y nos quedó lo siguiente. Para esta parte, la parcial de sigma 1 con respecto de x por la parcial de sigma 1 con respecto de la y, nos quedaba, en aquel entonces, pero aplicado para la función alfa, nos quedaba menos la parcial de alfa con respecto de x, menos la parcial de alfa con respecto de y, 1. ¿De acuerdo? Este argumento lo voy a repetir para esta parte. Entonces, de manera análoga tendríamos que sigma 3, que sería la parametrización para esta superficie, que es la tapa de arriba, pues es muy parecida a la regla de correspondencia sigma 1, que nos va a quedar x, y, beta de xy. ¿De acuerdo? Y según esto, pues también nos quedaría que la parcial de sigma 3 con respecto de x cruz la parcial de sigma 3 con respecto de la y, pues nos va a quedar algo muy parecido, nada más que ahora lo estamos ocupando para beta. Entonces me va a quedar menos la parcial de beta con respecto de x, menos la parcial de beta con respecto de y, 1. ¿De acuerdo, muchachos? Y la última, que sería S2, perdón, que sería esta de aquí, pues bueno, de momento no la tenemos y ahí vamos a hacer una pequeña discusión de lo que nos va a quedar. ¿De acuerdo? A ver, antes de continuar, nosotros ya sabemos que vamos a hacer esta, entonces vamos a hacer lo siguiente. De aquí tendríamos, para la segunda parte, ahora voy a trabajar sobre esta que ya tengo aquí. Segundo, lo voy a poner así. Vamos a trabajar ahora con la integral de superficie para la curva S del campo 0, 0, R con respecto de sigma. Esto nos queda lo siguiente, la superficie S se separó en tres superficies pequeñas. Entonces, como esta superficie se separó en tres superficies pequeñas, aquí lo voy a separar en tres integrales. Entonces quedaría la integral con respecto a la primera superficie de 0, 0, R con respecto a la parametrización de sigma 1, más la integral de la segunda superficie que habíamos quedado es el cuerpo de 0, 0, R con respecto de sigma 2, que aún no la tenemos, más la integral de superficie de la S3 de 0, 0, R con respecto de sigma 3. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, bueno, aquí no sé cuánto tiempo lleva el video. Casi 29 minutos. Casi 29 minutos. Ok, entonces, vale, ya casi terminamos. Nada más me gustaría platicarles algo que es curioso, bueno, no es curioso, pero que necesitamos. Recuerden que para que se diera la igualdad, nosotros le pedimos que los vectores que me generaran la parametrización de mi superficie siempre apuntaran hacia afuera de la superficie. Entonces observemos lo que acaba de suceder. Nosotros dimos una parametrización para la tapa de arriba, una parametrización para la tapa de abajo, que fue esta y esta, pero no nos fijamos todavía hacia dónde apuntaban los vectores normales. Por ejemplo, para sigma 1, que es el vector normal, cuando yo hago el producto cruz, me quedó este. Estos dos valores yo no los sé, ¿de acuerdo? Pero el hecho de que la tercera coordenada sea 1, lo voy a poner aquí. Yo no sé cómo sean estos dos valores, pero el hecho, o sea, puede pasar que aquí sea positivo y luego positivo, o puede pasar que sea negativo y luego, positivo y luego negativo. No importa. Lo importante es esta tercera coordenada. El hecho de que sea 1 significa que, por ejemplo, si los dos son positivos y la tercera coordenada es 1, significa que mi vector
va a apuntar en esta dirección. ¿De acuerdo? Entonces, este, por ejemplo, sería el vector normal con sigma 1. Si yo lo ubicara dentro de mi superficie, significa que si yo tengo un punto sobre esta cara, el hecho de que la tercera coordenada sea 1, por este razonamiento que hicimos, significa que el vector normal apunta en este estilo. ¿De acuerdo? Es decir, la parametrización que nosotros dimos aquí para esta etapa de abajo, yo quería que me apuntara hacia afuera, porque así me lo pide, así me lo está demandando el teorema. Mientras que en esta demostración que estamos intentando, este vector nos está apuntando hacia adentro de la superficie. No me preocupo, voy a seguir calculando esta misma integral, solamente que al final le voy a calcular con un menos. ¿De acuerdo? Porque recuerden, si a mí me quedaron al revés y yo las quería en el otro sentido, calculo la integral como ya la tengo, o sea, con esta misma parametrización, solamente que le voy a agregar un menos. Entonces significa que aquí, muchachos, le voy a poner un menos. Esta tercera, que sería la de la etapa de arriba, sucede lo mismo, nada más que aquí, por ejemplo, si yo tomo un punto, como tiene la misma condición, significa que en este punto apunta hacia acá. Y aquí sí me coincide con justamente lo que yo quería. Eso significa que este más, pues sí, sigue siendo más. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, hasta aquí lo voy a parar el primer video. Y continuamos. Ya no nos falta mucho para poder terminar. Y concluimos en el segundo video. ¿Vale? Ahorita nos vemos.